Mañana CEPLAN, que es el Centro de Planificación Nacional, o de planeamiento, ¿no? Planeamiento. De planeamiento nacional, efectivamente, organiza un foro del futuro, América Latina imaginando el futuro hoy. Y vienen gentes del exterior, es un foro internacional, y uno de los invitados es Sergio Bitar, quien ha sido ministro de varias cosas en Chile, en fin, durante los gobiernos de Salvador Allende, de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, y bueno, tiene varias publicaciones. Una de ellas es esta que acaba de sacar, Un futuro común, Chile, Bolivia, Perú, el norte de Chile en el siglo XXI. No está todavía en las librerías, ¿o sí? Yo quisiera que esté también aquí, en la librería, así que hay que pedirle a la editorial que lo ponga en Perú. Está en Chile. Entonces le estamos haciendo propaganda por Así que gracias por la promoción. Sí. Y bueno, pero él está presentando en este foro un ensayo, cómo y por qué América Latina debe pensar en el futuro. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un placer. Quizás podemos comenzar pues con esa pregunta, ¿cómo y por qué América Latina debe pensar en el futuro? Bueno, primero quiero agradecer que la televisión peruana y en este programa, que es bastante conocido, pueda yo estar hoy día en la noche. Segundo, a CEPLAN, que está haciendo un trabajo muy interesante, está trayendo a la mejor gente del mundo para que Perú se ponga a la cabeza en esto. Yo lo envidio un poquito porque nosotros estamos más atrasados. Pero el punto central es que hay que traer la discusión del futuro, traerlo al presente. Porque cualquier decisión, por ejemplo, ustedes estaban discutiendo recién el tema transporte, o infraestructura, o energía. Tú decides un proyecto hoy y te demoras 10 a 15 años en ejecutarlo. Entonces, ¿cómo es posible que uno tenga inversiones de esa envergadura sin saber la dirección hacia dónde va no solo Perú, hacia dónde va el mundo? Porque Perú se está insertando cada vez más en el mundo. ¿Qué pasa si China flaquea? ¿Cómo te diversificas? ¿Qué pasa si se produce el cambio climático y se desplazan las lluvias? ¿Qué embalses tiene que hacer y qué obras de canalización? Esa mirada estratégica es fundamental. Los países avanzados la tienen y nosotros los latinoamericanos estamos atrasados, y en ese marco CEPLAN está haciendo una tarea muy atractiva. Interesante. Bueno, ¿cuál podríamos decir que es la conclusión, o va a ser la conclusión? Usted ya conoce, Carlos, sí, las ponencias, me imagino que se van a presentar. ¿Hacia dónde va a ir la cosa? Bueno, yo creo que lo que queda claro es que el futuro ya está aquí, ¿no? Lo que pasa es que está mal distribuido. ¿A qué me refiero? Que todo lo que podamos pensar, por ejemplo, en términos de tendencia, hablamos de infraestructura de transporte, por ejemplo, basta dar una mirada a Hong Kong y ver lo que han hecho, por ejemplo, con una geografía tan agreste, ¿no es cierto?, de tener esa infraestructura realmente del siglo XXIII, si uno quiere, ¿verdad? Entonces, eso existe. En medicina igual, la telemedicina, por ejemplo, es prevalente incluso en países como la India, ¿no? O sea, concepciones de futuro, la educación, ¿no? Cómo se hace educación hoy en día en Corea del Sur, etc. Entonces, lo que nosotros pensamos es que es muy importante mirar el presente a partir de estas visiones de futuro, y no al revés, ¿no? Porque, pero en el Perú no estamos, digamos, el CEPLAN no llega, digamos, a consolidarse no llega a consolidar su autoridad de planeamiento, por decirlo así. Sí. Y no hay una instancia, o sí hay instancias en las que se pueda pensar el futuro, o los cuellos de botella que tenemos, incluso en el tema de infraestructura. No hay planeamiento de infraestructura, bueno, algo elemental. Estamos empezando. Dos cosas. Primero, justamente yo vengo ahora del Consejo Directivo, la reunión del Consejo Directivo de CEPLAN. Acabamos de aprobar las directivas de planeamiento estratégico para el país, ¿no? Parte de la razón por la cual ha habido justamente un gran desorden es porque CEPLAN nunca había ejercido su papel rector del planeamiento estratégico. Claro. Entonces, hoy día tenemos un conjunto de directivas que, como digo, acaban de ser aprobadas y que van a dar dentro de ese plan. Dentro de ese plan, y ahora van a tener que ser adoptadas, por supuesto, por el sector público en sus tres niveles, nacional, regional y local. De hecho, ya estamos trabajando incluso con dos de las instituciones pilares, ¿no?, en el país, como son el MEF y Relaciones Exteriores. Estamos aplicando las directivas que acabamos de aprobar en el planeamiento estratégico de estas dos instituciones fundamentales en el país, ¿no? Así que estamos empezando. Y para el tema de infraestructura, el próximo mes nos estamos reuniendo con el Comité de Infraestructura del CADE, ¿no?
de manera que podamos empezar un trabajo de por lo menos un par de años para armar un verdadero plan nacional de infraestructura, ¿no? Que sea una Claro. colaboración de público-privada, ¿no? Y que evite un poco lo que ha venido sucediendo, que es proyectos públicos por aquí y por allá, sino una visión de futuro y una visión territorial. Bueno, en Chile hay un desarrollo digamos, en Chile estaba leyendo un informe, yo no recuerdo de qué, que dice que Chile es uno de los países que resolvió el tema de la infraestructura, resolvió la capacidad del Estado de construir infraestructura junto con el sector privado, etcétera. Recuerdo los discursos de Ricardo Lagos sobre eso, él mismo fue ministro, me parece, de obras públicas, las concesiones se desarrollaron mucho. En Chile había un ministerio de planificación, me parece que ya no existe. Se cerró, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo está este tema del planeamiento estratégico en Chile? Débil. Y es lo que estamos diciendo ahora, por eso que con Michelle Bachelet queremos ir más lejos. América Latina, débil. Brasil hizo un estudio al 2022 y ahora el equipo que trabajaba en eso se ha desorganizado. Colombia ha avanzado un poquito. ¿Quiénes lo han hecho mejor? Los nórdicos, los asiáticos, los europeos. Estados Unidos tiene un National Intelligence Council que prepara los posibles escenarios del 2030 que sirven a todas las esferas norteamericanas a decidir cómo se mueven. Yo acabo de llegar de Bruselas, una discusión de Europa 2030, se juntaron 200 personas, habíamos 2 latinoamericanos, Latinoamérica no aparece en este cuadro mundial porque no se ve como una fuerza que esté transformando ni que tenga una visión de largo plazo. Los asiáticos acaban de sacar un documento que se llama Asia 2050 y hablan del siglo del Asia. Y tienen la ambición de decir el 2050 queremos estar allí. Asiáticos, ¿quiénes son los asiáticos? Básicamente China, pero también incluyen India e incluyen todo lo que es el sudeste asiático. Yo acabo de leer un documento de la CAF que se llama América Latina 2040. Pero yo también lo entonces hay un montón de cosas. Pero distinto, ¿eh? No, el 2040 lo conozco bien y me pidieron que lo comentara. La diferencia está en que cuando tú hablas América Latina, hablas la década latinoamericana, ellos hablan del siglo asiático, distintas miradas. Pero no solo la década latinoamericana no la cumplimos porque el asunto se nos acaba antes, depende del precio de las materias primas. Entonces, ¿dónde? Ahora, es que lo que pasa es que en Perú hemos tenido muy mala experiencia con la planificación, ¿no? Con la planificación, con el estatismo, con todo eso, con la sustitución de importaciones, todo eso fue planificación pura. Entonces, hay una discusión, un debate en el país en este momento acerca de la famosa diversificación de la producción, la diversificación económica. Y entonces la pregunta es, o hacemos lo que sugirió Krugman, es decir, lo que hay que hacer es, digamos, políticas transversales para aumentar la productividad, la producción del país, la productividad del país, o hay que seleccionar sectores para seleccionar ganadores, incentivarlos de alguna u otra forma. Ambas cosas, y depende del tamaño del país. Un país grande como Brasil, 200 millones de habitantes, se puede dar un cierto lujo, los mexicanos tendrán otro con 100 millones, Perú con sus habitantes tendrá que ver cómo combina. Pero lo que está claro es que tú tienes que tener políticas de productividad comunes para todos. Tienes que ser eficiente en todas las áreas para poder competir. Si es transporte, porque estamos muy lejos de los mercados y estamos aportando cobre, tenemos que tener buenos puertos, buenas carreteras, si queremos aportar agricultura, la misma cosa. ¿Podemos adicionalmente darle más nivel tecnológico a las materias primas? Sí, si no lo hacemos, estamos atrás. Además de eso, poner una manzana peruana en Nueva York es ¿qué? ¿Es servicio o es producto? Entonces, hoy día la suma de recursos naturales más tecnología es la solución, pero lo que no hay que caer es en el simplismo ideológico de decir, no señor, no puede haber planificación. La planificación del pasado se terminó. Esto cambia tan rápido que uno no puede hacer un plan a 5 años porque es obsoleto. Lo que se está hablando ahora no es de planificación, es de estrategia y de prospectiva flexible en momentos de incertidumbre. Tú tienes que estar permanentemente imaginando los escenarios, traerlos acá y tomar las decisiones correctas. Si no lo hace, el mercado no te va a ayudar a mirar. ¿Por qué a los asiáticos les va mejor? Porque junto con la flexibilidad del mercado tienen visión hacia dónde caminan. Y si no, no puedes hacer. Tienes que caminar en los dos pies, un ojo para adelante y un ojo en el suelo. Y los políticos tienen que entender eso. Yo soy más un político en mi país, pero uno tiene que tener una visión de hacia dónde quiere conducir su país si quiere que la gente trabaje en una dirección y no se la coman las expectativas y las demandas del día, en que cada uno quiere resolver los problemas juntos en un minuto. No, hay que tener una visión.
Y yo quisiera decir una cosa, porque ya varias veces que nos hemos reunido, tú has hecho el mismo comentario, ¿no es cierto? En el Perú, por lo menos en el CEPLAN de hoy, hay una visión moderna de planeamiento estratégico, prospectivo, territorial, que no tiene nada que ver con el determinismo justamente de la planificación malentendida que hubo en los 70 y en los 80 y que efectivamente nos llevó a desastres como la sustitución de importaciones ciega y sin límite en el tiempo, etcétera, ¿no? Tenemos una visión diferente, ¿no? En el tema de la industrialización también hay que tomar un poquito con pinzas el comentario del profesor Krugman, que además también me parece un poco simpático el hecho de que los medios en general han destacado mucho ese comentario, pero nunca he escuchado, por ejemplo, que destaquen los puntos de vista del profesor Krugman con relación al salario mínimo vital, que él dice hay que subirlos, o sobre la necesidad de redistribuir el ingreso, eso lo dicen todos los políticos. No, pero es que entonces, lo dice Krugman. Eso ya entra en el terreno de la demagogia, entonces ¿para qué vamos a entrar? No, eso lo dice Krugman. O sea, bueno, sus libros son justamente sobre eso. También un gran demagogo. Bueno, pero entonces hay que tomar lo que dice en el tema de industrialización, hay que ponerlo en su contexto, ¿no es cierto? Sí. Claro, el profesor Krugman, premio Nobel de Economía. Eso me sorprendió tanto que siendo como es, pensando como piensa, diga eso, ¿no? Que no hay que obsesionarse con el tema de la industrialización. Lo que pasa es que en el Perú no ha habido obsesión con la industrialización, para nada. ¿Dónde está la obsesión? Aparte del periodo 70-80, después de eso, la participación de la industria ha ido en caída, hoy en día es apenas 14%, 15%. Extraña que Carlos Anderson no haya leído la última base del INEI, en donde se comprueba que la industria tiene una participación ahora mayor que la que tenía 20 años atrás. Es decir, la industria del 2008-2007, según la nueva estructura productiva hecha en base a un censo económico y a una tabla insumo producto, en el 2007 acaba de salir, sí. Tiene 16.5% del PBI, mientras la anterior, es decir, la que era un poco producto del sistema de industrialización, producción e importaciones, llegaba al 16%. Claro, esta es una industria distinta, competitiva, fuerte, articulada, los recursos, es otra cosa. Hablar de industrialización implica hablar pues de porcentaje del 25% en adelante, o sea, pero yo no sé, Noruega, Australia, todos esos países que exportan materias primas, no tecnificadas, sino materias primas. Noruega ¿no son países desarrollados? Noruega tiene Nokia. Bueno, por eso digo, son países desarrollados. Sí, por supuesto, pero no es un tema mariqueo finalmente, ¿no? Claro. De blanco y negro, o sea, las visiones que yo conozco que tú tienes también son muy parecidas a las que nosotros proponemos, justamente políticas transversales de mejorar la productividad, no escoger ganadores ni perdedores, no tener una visión un poco más amplia de lo que significa industria, ¿no? Pero eso hay que hacerlo en el marco, creo yo, también desideologizado, ¿no? Y no decir pues que caramba, cualquier cosa que tenga que ver con impulsar la industrialización es malo, hay ¿no? Que hacer buenos estudios. Evidentemente. Hay que tener la mente abierta. Efectivamente. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, desgraciadamente no podemos seguir discutiendo sobre esto, pero es importante, muy importante, es el debate que se está produciendo. Pero es bueno que Perú esté pensando más a largo plazo. La CEPAL está organizando también un encuentro ahora para crear unidades en todos los gobiernos latinoamericanos, de mirar al largo, 15 años, y traerlo al presente para que las políticas públicas de hoy tomen en cuenta hacia dónde ir. Y eso creo que es muy, muy importante para América Latina. Muy bien. Así que gracias por... gracias. Ojalá voy a trasladarle esto a los grandes periodistas de televisión chilena para que tomen el tema del futuro, porque como es un poquito aburrido, la gente dice, voy a estar muerto en 10 años más. Entonces hay que hacerlo con inteligencia y que haya un periodista peruano que lo haga. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por su participación. Gracias. Vamos a seguir conversando con Carlos Anderson seguramente en el futuro, y con Sergio Vitar cuando venga.